Eran las 4:30 de la madrugada y el silencio pesado de la colonia Tepeyac se rompía, no por el canto de los gallos, sino por el susurro santo de una mujer que ya vivía entre dos mundos, doña María Guadalupe Sánchez, quien a sus 72 años y con las rodillas clavadas en el suelo frío, desgranaba un rosario gastado con esos dedos chuecos por la artritis. Manos santas que durante 50 años se partieron el lomo tallando pisos ajenos y vendiendo tamales para sacar adelante a su único hijo, manos que ahora temblaban bajo la luz titubeante de una veladora que iluminaba su rostro, un mapa de arrugas donde cada surco contaba una historia de amor y sacrificio, mientras su mente, traicionada por ese maldito Alzheimer, luchaba por aferrarse a la única verdad que no se le olvidaba, su fe. Del otro lado de la pared, Rodrigo, su hijo, despertó con el alma envenenada, sintiendo que esos rezos eran clavos en su cerebro, porque llevaba 2 años sin dormir, 2 años viendo cómo su madre se desvanecía, confundiendo la noche con el día, gritando pánico por intrusos invisibles, convirtiendo su casa comprada con tanto esfuerzo y una hipoteca de 30 años en una cárcel de gritos y olores a medicina, una presión que lo asfixiaba más ahora que había perdido la chamba en la fábrica y las deudas le apretaban el cuello como sogas de acero. A su lado, Patricia, embarazada y harta, bufaba con ese veneno que solo nace del cansancio extremo, reclamando con los ojos inyectados de coraje que el bebé necesitaba paz, que esa vieja loca no los dejaba vivir. Y la tensión estalló esa mañana en la cocina, con el piso de linóleo viejo y las promesas rotas, cuando un simple cartón de jugo vacío desató la furia contenida. Porque doña María se lo había tomado todo sin recordar que los demás existían, y ahí, entre los gritos de su esposa y la mirada perdida de su madre que sonreía como niña chiquita sin entender el caos, algo se rompió dentro de Rodrigo, una oscuridad que lo llevó a subir a su madre a la camioneta con la mentira de un paseo, manejando horas hasta donde el asfalto se convierte en polvo y olvido, hasta lo profundo del desierto donde el diablo hace su nido. Allí, bajo un cielo que prometía fuego, cometió el acto más vil que un hijo puede hacer. Ató a la mujer que le dio la vida a una cruz de madera podrida, abandonada en medio de la nada, y con el corazón hecho piedra le gritó, «Que te salve tu Dios», dejándola sola mientras el motor de su vehículo se alejaba levantando una nube de polvo que sabía a traición. Pasaron 3 días, Dios mío. Donde el sol pegaba durísimo, quemando la piel de papel de doña María, sus labios se partieron como la tierra seca, la garganta se le cerró de tanta sed y las cuerdas le mordían la carne hasta el hueso. El dolor era insoportable, un infierno físico donde cada respiro era fuego puro, pero su mente fragmentada solo repetía Aves Marías entre delirios. Y justo en la tercera noche, cuando la muerte ya le estaba besando la frente y el frío del desierto calaba hasta el alma, cuando ya no había esperanza humana, de la nada apareció una figura caminando tranquila entre las dunas, no era un ángel con alas ni un espectro, era un chavito, un muchacho como de 15 años, con una frescura sobrenatural, vestido con unos pantalones de mezclilla, una playera tipo polo color rojo intenso, unos tenis Nike impecables y una mochila al hombro, caminando con las manos en los bolsillos como si estuviera paseando por el parque un domingo. El muchacho se acercó con una sonrisa que iluminó la noche más que la luna llena, se hincó frente a ella sin importarle la arena y le dijo con una voz suavecita, «Híjole, abuelita. Te dejaron aquí sin señal, ¿verdad?». Y mientras doña María lo miraba con sus ojos nublados, él sacó de su mochila una botella deportiva de agua helada, pero antes, tocó las cuerdas que la ataban y, cosa increíble, los nudos se deshicieron solos, como si él hubiera hackeado el código del dolor, diciendo, «Tranquila madrecita, vamos a reiniciar el sistema», y mientras le daba de beber esa agua que sabía a gloria bendita, limpiándole la cara sucia con una ternura infinita, le susurró al oído. «No llores porque se te olvidan las cosas, abuelita, tu disco duro está lleno de tanto amor que diste, pero no te preocupes, toda tu vida ya tiene un respaldo de seguridad, un backup eterno en la nube de mi jefe, allá arriba nada se pierde». Y en ese instante, el dolor desapareció, el miedo se borró, y doña María entendió que aunque su hijo la hubiera olvidado en la tierra,
este muchacho moderno, el beato Carlo, había bajado del cielo con sus tenis de marca para recordarle que su conexión con Dios tenía señal ilimitada. Doña María bajaba las escaleras aferrándose al barandal de madera con las dos manos, temblando como una hoja al viento, convirtiendo cada escalón en una batalla campal contra ese vértigo maldito y la neblina mental que se le venía encima sin avisar, luchando por mantener la dignidad con ese vestido de flores que alguna vez fue la envidia del barrio pero que ahora, pobrecita, solo mostraba el cansancio de 1000 lavadas, con botones que ya no cerraban ni un dobladillo que pedía a gritos una aguja. Pero aún así, entró a la cocina con una sonrisa que le nacía del alma, iluminando su carita llena de arrugas al ver a su muchacho. «Buenos días, hijito de mi vida». Saludó con esa dulzura que derrite piedras, acercándose para plantarle un beso en la mejilla a Rodrigo, el mismo beso sagrado que le había dado cada mañana durante 45 años. Pero la atmósfera en esa cocina estaba más helada que un panteón, porque Patricia, su nuera, la observaba desde el fregadero con una cara de fuchi que no trataba ni de esconder, con los labios apretados como si hubiera mordido un limón agrio. «Buenos días, doña María», respondió la mujer con una cortesía tan falsa y mecánica que se sintió como una bofetada con guante blanco, y aunque la pobre anciana, en su inocencia nublada por el Alzheimer, intentó ofrecer su ayuda para cocinar, recibió un rechazo tajante, «no se preocupe, yo me encargo», que dejaba clarísimo que ahí ella sobraba, que era un estorbo en su propia casa. Se sentaron a desayunar unos huevos revueltos aguados y unos frijoles de lata que sabían a pura lástima, acompañados de tortillas de paquete que parecían cartón, y mientras doña María comía despacito, murmurando una oración para agradecerle a Dios por un taco que ni sabor tenía, Rodrigo picoteaba el plato con el estómago hecho nudo, con la mente secuestrada por el terror de las deudas que lo ahogaban, pensando en las facturas vencidas que se amontonaban en el cajón como sentencias de muerte. En la renta que debía desde hacía 2 meses y en ese casero que ya amenazaba con echarlos a la calle, sin contar las medicinas carísimas de su madre que el seguro social nomás no cubría y los gastos del embarazo de alto riesgo de Patricia, todo eso pesándole en la espalda mientras recordaba con amargura que llevaba 3 semanas desempleado, habiendo mandado su currículum a 22 empresas que ni las gracias le dieron, porque a sus 45 años y sin título, para el mundo laboral él ya era basura. Inservible. Fue entonces cuando Patricia, con la frialdad de un verdugo, rompió el silencio sepulcral soltando la bomba que llevaba días armando. «Rodrigo, tenemos que hablar de tu madre, esto ya no puede seguir así. Faltan 2 meses para que nazca nuestro bebé y yo necesito paz, necesito dormir, no vivir en un manicomio». Y aunque doña María levantó la vista confundida, intuyendo que hablaban de ella como si fuera un mueble viejo, Rodrigo intentó defenderse con la voz quebrada, repitiendo que los asilos costaban más de 10,000 pesos que no tenían, pero Patricia soltó el tenedor con un golpe metálico que sonó a disparo y, con unos ojos verdes brillando con una oscuridad calculadora, susurró que había que buscar opciones más creativas y definitivas. Esa misma tarde, aprovechando que la abuelita dormía su siesta, el único momento en que su mente descansaba de la tormenta del olvido, Patricia sacó un sobremanila grueso y lo puso sobre la cama como quien pone las cartas sobre la mesa en un juego de póker mortal, revelando una investigación escalofriante que había hecho a espaldas de su marido. Primero, la póliza de seguro de vida de doña María, un documento por $200,000 que la pobre vieja había pagado peso a peso tallando pisos ajenos durante 30 años para no dejar desamparado a su hijo. Una fortuna que Patricia describió con voz seductora como la llave para pagar todas las deudas, comprar casa nueva y vivir como reyes. Pero lo que siguió le heló la sangre a Rodrigo, porque su esposa sacó mapas detallados del desierto de Sonora y estadísticas de muerte por deshidratación, señalando con el dedo el camino hacia el santuario de San Francisco en Magdalena de Quino, el lugar que doña María siempre soñó visitar, y con una frialdad clínica, digna de una película de terror, le explicó el plan macabro. Es simple, Rodrigo, la llevas a cumplir su sueño, te desvías a una zona remota donde el sol pega duro, a 45 grados en febrero, y sin agua, una persona de su edad no aguanta ni 3 días, es rápido,
Es triste, pero es mejor que el deterioro lento del Alzheimer. Y mientras Rodrigo se levantaba con ganas de vomitar, gritándole que estaba loca, que le pedía asesinar a su propia madre, dejarla morir de sed como a un animal en medio de la nada, Patricia ni se inmutó. Se acomodó el cabello detrás de la oreja con una calma pavorosa y soltó la frase que sentenció el destino de la pobre doña María: no es asesinato, Rodrigo, es compasión. Solo estamos acelerando lo inevitable para que su muerte sirva de algo, para salvar el futuro de tu hijo. ¿A poco no crees que ella, si tuviera la cabeza bien puesta, hubiera elegido esto por ustedes?, le decía Patricia con una voz que destilaba veneno y miel, una lógica retorcida que se clavaba en la mente de Rodrigo como una espina infectada. Ella se partió el lomo por ti toda la vida, ¿no crees que haría este último sacrificio por tu felicidad y la de su nieto? Esa manipulación era peligrosa porque tocaba la herida abierta de su desesperación, y durante los siguientes 7 días, Rodrigo vivió un auténtico infierno, un calvario mental donde no podía ni cerrar los ojos sin ver pesadillas de su madre agonizando entre dunas, ni probar bocado porque la comida se le atoraba en el garguero como piedras, como si su propio cuerpo rechazara la nutrición de un traidor que planea matar a quien le dio la vida. Pero Patricia, híjole, qué mujer tan fría. No le daba tregua, dejaba por accidente las facturas vencidas en la mesa, le restregaba fotos de casas bonitas en el celular y se acariciaba la panza de embarazada murmurando como una letanía maldita: piensa en tu hijo, Rodrigo, ¿qué clase de padre vas a ser si nace en la miseria por gastar todo en cuidar a una anciana que ya ni sabe quién eres la mitad del tiempo? Rodrigo intentaba rezar, buscaba a Dios desesperadamente, pero el Padre Nuestro se le moría en los labios, manchado por la culpa, mientras la voz de su esposa torcía los mandamientos católicos a su antojo. ¿Acaso no es pecado condenar a tu hijo a la pobreza? ¿No es crueldad dejar que tu madre sufra años con ese Alzheimer maldito cuando podrías darle un final rápido bajo el cielo que tanto ama? La presión le apretaba el cuello como una boa constrictor, robándole el aire de la decencia, hasta que llegó ese miércoles negro, el día en que el destino le dio el tiro de gracia con 3 noticias devastadoras que cayeron como bombazos. Primero, el casero llamó furioso dando un ultimátum de 2 semanas para pagar o largarse a la calle. Segundo, el obstetra avisando que el embarazo de Patricia se había complicado y necesitaban 50,000 pesos de urgencia, 50,000 pesos que no tenían, porque el seguro básico no servía para nada. Y tercero, la trabajadora social del gobierno avisando fríamente que, por recortes presupuestales, las medicinas caras del Alzheimer ya no las cubría el gobierno, sumando otros 8,000 pesos mensuales a una cuenta que ya estaba sangrando. Rodrigo colgó el teléfono y se quedó pasmado en la sala, con la mirada perdida en la nada, sintiendo cómo se le cerraban las puertas del mundo hasta que solo quedó una salida. Una puerta oscura y terrible que prometía resolverlo todo de un tajazo. Esa noche, después de escuchar a su madre rezar sus 20 misterios con esa fe inquebrantable que a él ya le faltaba, entró al cuarto, echó llave y, con una voz hueca, muerta por dentro, le soltó a Patricia la sentencia: lo voy a hacer. La voy a llevar al desierto este fin de semana, pero que te quede claro, mujer, esto es por mi hijo, por darle la vida que merece, no porque yo quiera convertirme en un monstruo. Patricia, sintiendo el sabor de la victoria, se levantó y lo abrazó con fuerza, susurrándole al oído palabras que disfrazaban el horror de virtud: eres un buen padre, Rodrigo, estás haciendo lo correcto, es un sacrificio doloroso pero necesario, ella ni cuenta se va a dar. Rodrigo pasó la noche en blanco, escuchando respirar a su esposa y sintiéndose el ser más despreciable del planeta, y así llegaron el jueves y el viernes, días en los que se movió como un zombi, un autómata cumpliendo un guión macabro. Revisó su vieja camioneta Toyota 2010 que ya pedía a gritos el yonki, cambió el aceite, llenó el tanque a tope y fue a la ferretería a comprar una soga gruesa, pagando con billetes arrugados para no dejar rastro en la tarjeta, mientras Patricia, con la precisión calculadora de un general en guerra, estudiaba los mapas del desierto de Sonora, marcando con círculos rojos una zona de minas abandonadas donde ni las lagartijas se atrevían a pasar, señalando el punto exacto de la traición.
Aquí es perfecto, Rodrigo, es un lugar olvidado por Dios, si alguien la encuentra algún día, pensarán que la pobre vieja se perdió en una peregrinación y el desierto hizo el resto. La planificación fría y calculada de Patricia le recordaba a Rodrigo esas películas de narcos que solían ver los sábados, cuando eran felices y la idea de matar a su propia madre parecía una locura de cine barato. Pero esto era la vida real, y el sábado amaneció con un cielo azul que prometía un calor de los 1000 demonios, un día perfecto para los turistas pero un infierno para Rodrigo, que sentía un nudo en la panza capaz de devolver hasta el agua. A las 6 de la mañana, con el sol pintando de rosa el horizonte de Guadalajara, entró al cuarto de su madre con una sonrisa falsa que le dolía en la cara. Doña María dormía como un angelito, con esa paz que el Alzheimer le robaba casi siempre. «Mamá», le susurró tocándole el hombro, con la mano temblando de pura traición, «despierta, que te tengo una sorpresa que has esperado toda tu vida». Doña María abrió los ojos, confundida al principio, pero al ver a su hijo, su cara se iluminó con esa sonrisa de amor puro que nunca cambiaba. «¿Una sorpresa, mijito?», preguntó sentándose despacio, con los huesos tronándole por los años de chinga trabajando. Rodrigo tomó aire, sintiendo que se ahogaba, y soltó la mentira que sellaría su condena. «¿Te acuerdas del santuario de San Francisco en Magdalena de Quino? ¿Ese que siempre quisiste visitar? Pues hoy nos vamos». Los ojos de la viejita se llenaron de lágrimas de felicidad, llevándose las manos al pecho como dando gracias a Dios. «Ay, Dios mío. ¿De verdad, hijo? Gracias, gracias. Siempre soñé con ir a hincarme frente al santo para agradecerle por ti, mi hijo bueno». Cada palabra era una puñalada en el corazón podrido de Rodrigo. «Sí, mamá, vístete bonita que nos vamos». Doña María se levantó con una energía que no tenía hacía años, la alegría era su medicina, mientras Rodrigo bajaba a la cocina donde Patricia, fría como un témpano de hielo, le daba la mochila del crimen, la cuerda, el mapa con el círculo rojo de la muerte, una botella de agua nomás para la ida, y un crucifijo de plata, para despistar, dijo ella, para que parezca una peregrinación que salió mal. Rodrigo agarró esa mochila que pesaba como el pecado mismo. Media hora después, Doña María bajó vestida como una reina de pueblo, con su vestido azul de florecitas guardado para ocasiones especiales, sus zapatos negros lustrados y su mantilla de encaje, con el rosario en la muñeca brillando con el sol. «Ya estoy lista, hijo, gracias por esto, sé que no tienes dinero y esto significa el mundo para mí», dijo ella, y Rodrigo tuvo que voltear la cara para no vomitar de culpa. Arrancaron a las 7:30, con la pobre señora cantando himnos religiosos y admirando el paisaje, «qué día tan bonito nos regaló Dios», decía cada rato, mientras Rodrigo manejaba apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos, con los ojos nublados por las lágrimas que se aguantaba a lo macho. El viaje era largo, y cada kilómetro era una oportunidad para arrepentirse, cada gasolinera, cada sonrisa de su madre era una invitación a dar la vuelta y mandar todo al diablo, pero el celular le vibraba en el bolsillo, mensajes de Patricia, fotos del ultrasonido, facturas vencidas, y ese mantra maldito, «piensa en tu hijo». Y así, cruzaron a Sonora, donde el verde se volvió marrón, los árboles se volvieron cactus y el calor empezó a subir como si estuvieran entrando a la boca del infierno, 45 grados de puro fuego. Doña María rezaba el rosario, ajena a que cada Ave María la acercaba más a la muerte. A las 2 de la tarde, Rodrigo tomó el desvío fatal, un camino de terracería olvidado de la mano de Dios. «¿Por qué no salimos, hijo?», preguntó ella, sintiendo algo raro en el aire. «Es un atajo, mamá, y quiero enseñarte un lugar especial de penitencia», mintió él con la garganta seca. Rodaron 45 minutos entre polvo y piedras hasta llegar a la nada absoluta, un lugar donde solo había arena, sol y silencio, y ahí, como una burla del destino, se alzaba una vieja estructura de madera que parecía una cruz. Rodrigo apagó el motor, y en ese silencio sepulcral, con el corazón queriéndosele salir del pecho, dijo con voz temblorosa, «Ya llegamos, mamá».
Mira, madrecita, quiero que veas este lugar santo, aquí tu oración va a llegar directito al cielo antes de irnos al santuario, le dijo Rodrigo con la voz hecha pedazos, sintiendo que la lengua se le quemaba con cada mentira, mientras la pobre doña María bajaba de la troca con sus piernitas temblando, tapándose los ojos de ese sol de Sonora que caía como plomo derretido, quemando hasta la sombra. Ay, hijo, está muy solo aquí, me da mala espina, ¿estás seguro?, murmuró ella con esa voz de pajarito asustado, y es que el instinto de madre nunca se equivoca, aunque el Alzheimer le nublara la razón, su corazón sentía el peligro en ese aire caliente que asfixiaba. Rodrigo bajó la mochila de la cajuela, temblando como si tuviera mal de San Vito, agarrando esa soga maldita con dedos torpes. Vente, jefecita, te lo juro por Dios que solo es un ratito, y esa promesa le supo a ceniza y veneno en la boca. Caminaron 200 metros que parecieron eternos, adentrándose en el horno del desierto, alejándose hasta que la camioneta se volvió un puntito borroso y el silencio absoluto se los tragó. Un silencio pesado donde solo se escuchaba la respiración agitada de la anciana que confiaba ciegamente en su verdugo. Al llegar a esa estructura de madera podrida que, por obra del diablo, formaba una cruz olvidada por el tiempo, Rodrigo sintió que su alma se largaba de su cuerpo, dejándolo vacío, convertido en un cascarón hueco a punto de cometer el pecado más grande de la historia. Ponte aquí, mamá, pégate a la madera, le ordenó con un hilo de voz, incapaz de mirarla a los ojos. La viejita obedeció, inocente como una niña chiquita, con su vestido azul ondeando en el viento caliente, y preguntó confundida: ¿Qué vamos a hacer, mijo? No entiendo este ritual. Rodrigo sacó la cuerda y empezó la tortura. Esos 20 minutos fueron el infierno en la tierra, sus manos sudorosas amarrando las muñecas santas de su madre, esas manos que tanto lo habían acariciado, ahora siendo atadas a un madero astillado. Ay, hijo, ¿me lastimas la piel? ¿Esto es como la pasión de Cristo? Es penitencia para que Dios me escuche mejor, y esa pregunta, híjole, Dios mío. Esa inocencia tan pura hizo que Rodrigo se doblara y vomitara las entrañas ahí mismo en la arena, sacando todo el asco y la culpa que lo carcomían. Pero en su cabeza retumbaba la voz fría de Patricia: hazlo rápido, no pienses, arranca la curita de un jalón. Terminó de apretar los nudos, dejándola atrapada, y cuando doña María, con los ojos llenos de pánico, entendió que no era un juego, que su propio hijo la estaba crucificando en vida, empezó a suplicar con terror: Rodrigo, ¿qué haces? Me duelen las manos, suéltame por favor. Rodrigo retrocedió, huyendo de la mirada de su madre, y entonces, para no morirse del remordimiento, dejó que una rabia negra lo invadiera, y le gritó lo imperdonable, un grito que rajó el cielo y condenó su alma para siempre: pues a ver, mamá. Que te salve tu Dios ahora. A ver si tu Cristo tan amado baja del cielo a desatarte como dices. Esas palabras cayeron como ácido sulfúrico sobre la pobre mujer. Has rezado toda tu vida, sacrificaste todo por esa fe estúpida, pues a ver si sirve de algo. Doña María rompió en llanto, mezclando lágrimas con el sudor que ya empapaba su vestido, gritando desgarrada: mijito, no me hagas esto. Yo te amo, que hice mal. Tengo miedo, hace mucho calor. Pero Rodrigo, cobarde y roto, corrió hacia la troca huyendo de sus propios demonios, sintiendo que el corazón se le salía del pecho, se subió, prendió el motor con manos frenéticas y pisó el acelerador a fondo, dejando atrás a su madre, a su sangre, escuchando sus gritos de terror que se clavaban en su nuca: Rodrigo, vuelve, no me dejes sola, mientras la nube de polvo del desierto borraba su crimen, dejándola a merced de la muerte, sin saber que acababa de desafiar al cielo mismo. Perdóname si hice algo mal. Te amo, hijo, siempre te he amado. Esos gritos desgarradores se le clavaron a Rodrigo en la nuca como ganchos de carnicero, persiguiéndolo como fantasmas rabiosos que ni todo el alcohol del mundo podría exorcizar, grabándose en su memoria con una nitidez maldita que ningún Alzheimer borraría jamás, y a los 20 minutos de huir como un cobarde, tuvo que orillar la camioneta en el acotamiento porque su propio cuerpo, más decente que su alma, le pasó la factura.
Abrió la puerta y vomitó violentamente, sacando las tripas, devolviendo pura bilis amarga que sabía a veneno y traición, llorando con unos rugidos guturales que parecían de animal herido, golpeando el volante con los puños cerrados hasta que la piel de los nudillos se le reventó y la sangre manchó el tablero, gritando, ¿qué hice? Dios mío, qué chingados hice, hasta quedarse ronco, sin voz, pero con el eco de su madre retumbándole en el cráneo. El regreso a Guadalajara fue un calvario de 7 horas, un viaje en estado de shock donde manejaba como autómata, parando cada hora para guacarear o para mirar el horizonte con ojos de muerto, mientras el maldito celular no dejaba de vibrar con los mensajes de Patricia, que caían como gotas de ácido. Ya está hecho, ¿cómo te sientes, amor? Acuérdate que es por el bebé. Cada palabra de ella le revolvía el estómago porque apestaba a esa frialdad calculadora que lo había empujado al precipicio, a esa manipulación que le había quebrado la brújula moral hasta convertirlo en un matricida. Y mientras la carretera cambiaba del desierto salvaje a la civilización, la mente de Rodrigo, torturadora e implacable, no dejaba de proyectarle la película de terror que él mismo había dirigido. Se imaginaba a su madrecita allá atrás, sola, con el sol de Sonora trepando al punto más alto, un sol asesino que no perdona, quemándole la piel de papel cebolla, la sed empezando a rasparle la garganta como lija, la lengua hinchándosele dentro de la boca seca, y el miedo, híjole, el miedo. Esa confusión de su mente enferma luchando por entender por qué su Dios permitía tal castigo, y peor aún, la puñalada en el corazón al saber que su hijo, su adorado Rodrigo, el que ella cargó 9 meses y cuidó 45 años, la había tirado a la basura como si fuera un perro sarnoso. Llegó a su casa en Guadalajara ya noche, con las luces de la ciudad parpadeando burlonas, y ahí estaba Patricia en la puerta, recibiéndolo con un abrazo que se sentía como el de una serpiente, diciéndole al ver sus ojos inyectados de sangre y su ropa batida en vómito, ya pasó, mi vida, hiciste lo correcto, nuestro hijo va a tener futuro. Pero Rodrigo no pudo ni hablar, tenía la garganta cerrada con candado de culpa. Esa noche, mientras su mujer dormía a pierna suelta, satisfecha de su crimen perfecto, Rodrigo se quedó con los ojos pelones en la oscuridad, viendo en el techo la cara de su madre llorando, preguntando, ¿qué hice mal? Mientras tanto, a 500 kilómetros de ahí, en el corazón negro del desierto, doña María Guadalupe Sánchez colgaba de esa cruz chueca bajo un cielo tupido de estrellas indiferentes, moviendo los labios resecos en una oración muda, aguantando un dolor que le partía los huesos y una tristeza que le partía el alma, pero confiando, con esa fe terca y hermosa de las abuelitas mexicanas, en que su Cristo no la había abandonado aunque su hijo sí lo hiciera, sin saber, pobrecita vieja, que en exactamente 2 días y medio su fe iba a recibir una actualización divina que desafiaría toda lógica humana. El primer día fue el infierno en la tierra, el termómetro marcó 46 grados a la sombra, pero ahí no había sombra, el sol la cocinaba viva, su vestido azul empapado en sudor se le pegaba como segunda piel hirviendo, las cuerdas le mordían las muñecas con cada temblor, abriéndole la carne y llamando a las moscas que zumbaban como demonios pequeños. La sed era una tortura medieval, su lengua se sentía como un trapo viejo, ya no podía ni salivar para rezar, pero aún así, en medio de ese horno, cerraba los ojos y repasaba los misterios del rosario, y en su inocencia rota por el Alzheimer, llegaba a pensar que aquello era una manda, una prueba de fe muy dura que su hijo le había puesto, murmurando, Padre nuestro. Con un hilito de voz que se perdía en el viento caliente, hasta que el dolor físico rebasó todo límite humano y la realidad se volvió una pesadilla insoportable. Hasta la neblina densa de su mente enferma se disipó ante el golpe brutal de la verdad, una verdad que dolía más que los clavos de Cristo, su hijo Rodrigo, su sangre, su único niño por quien ella se quitó el pan de la boca 1000 veces, la había tirado ahí como basura para que se muriera en el rincón más olvidado del planeta. Las lágrimas que le brotaban de los ojos ni siquiera tocaban el suelo, se evaporaban al instante bajo ese calor asesino de Sonora, dejando surcos de sal que le ardían en la piel cuarteada como si le echaran ácido. A eso de las 4 de la tarde,
el cielo se manchó con la silueta negra de los opilotes, esos pájaros de la muerte que empezaron a dar vueltas en círculos sobre su cabeza, proyectando sombras que pasaban por su cara como un reloj de cuenta regresiva, esperando pacientemente el momento del banquete. La primera noche llegó y, aunque el sol dio tregua, el desierto trajo su otra tortura. Un frío que calaba hasta los huesos, haciendo que su cuerpo viejo temblara como hoja de papel, con espasmos violentos que hacían que las cuerdas le mordieran más profundo en la carne viva de las muñecas. El cielo se llenó de millones de estrellas, hermosas e indiferentes, testigos mudos de su agonía, y doña María, con los labios partidos y sangrando, alzaba la vista preguntando en su mente, ¿por qué, Señor? ¿En qué te fallé como madre para merecer este infierno? Mientras los aullidos de los coyotes en la oscuridad le recordaban que no estaba sola, que los depredadores ya olían su debilidad. El segundo día amaneció con una belleza cruel, colores rosa y oro que para ella solo significaban otro ciclo de tortura en el horno. Su deterioro fue brutal, la piel se le caía a tiras, los riñones le gritaban, y el cerebro, hinchado por la deshidratación, empezó a jugarle bromas macabras. Veía a su difunto esposo Arturo estirándole la mano, veía a Rodrigo de niño corriendo a abrazarla, y cuando ella intentaba devolver el abrazo, las cuerdas la jalaban de regreso a la realidad sangrienta. Pero aún así, qué mujer, qué fe de roble, en medio del delirio, su corazón no renegaba, confío en ti, jefe, aunque no entienda el plan, aquí sigo, repetía mentalmente, aferrándose a las palabras de Job como a un salvavidas en la tormenta. Y entonces, en la segunda noche, cuando la muerte ya le estaba soplando en la nuca, el aire cambió de golpe, se sintió una estática, una vibra eléctrica y moderna que no pertenecía a ese desierto muerto. A las 3 de la madrugada, entre las sombras, no apareció un hombre de túnica antigua, sino una silueta que desafiaba toda lógica. Venía caminando un muchacho, un chavito como de 15 años, fresco como una lechuga, con una tranquilidad que helaba la sangre. Traía puestos unos jeans de mezclilla, una playera tipo polo color rojo intenso que brillaba en la oscuridad, y en los pies, en lugar de sandalias, calzaba unos tenis Nike deportivos impecables que pisaban la arena sin hundirse, cargando una mochila al hombro como si viniera saliendo de la prepa. Doña María, con los ojos hinchados, lo vio acercarse y sintió una paz que la envolvió como una cobija calientita. El muchacho se plantó frente a ella, con las manos en los bolsillos y una sonrisa de nieto travieso pero infinitamente santo, y le habló con una voz que sonaba a juventud eterna, «Híjole, abuelita. Te dejaron sin señal y con la batería en rojo, ¿verdad?» No era un sueño, era Carlo, el ciberapóstol, bajando al infierno de Sonora con sus tenis de marca para rescatarla. Se acercó y, mirando las cuerdas ensangrentadas, negó con la cabeza y dijo: «Tranquila madrecita, tu sistema no colapsa hoy, vamos a desbloquearte», y apenas rozó los nudos con sus dedos, las cuerdas se soltaron solas, como si hubiera hackeado la realidad misma, cayendo hechas polvo. El cuerpo de Doña María se desplomó hacia adelante, pero Carlo, con reflejos de deportista y ternura de ángel, la cachó en el aire, sosteniéndola con fuerza y delicadeza, recostándola suavemente en la arena que, por milagro, se sintió tan suave como el colchón más fino del mundo, mientras le susurraba: «No tengas miedo, tu memoria no se pierde, abue, ya hice un respaldo de seguridad de toda tu vida en la nube de mi jefe, allá arriba no hay virus que borre cuanto amaste. Descansa ahora, abuelita, vamos a enfriar ese procesador», susurró el muchacho con una ternura infinita mientras colocaba su mano fresca sobre la frente de Doña María, que ardía como un motor sobrecalentado. Y en el preciso instante en que la mano de Carlo Acutis tocó su piel, ocurrió algo que ningún científico ni doctor podría explicar. Fue como si le hubieran conectado un cargador de carga rápida directo al alma, desafiando todas las leyes de la biología. La deshidratación severa que la tenía con un pie en la tumba comenzó a revertirse al instante, como si un software divino estuviera parchando todos los errores del sistema, inundando cada célula de su cuerpo con un agua viva que fluía desde la fuente original.
Su lengua, que parecía un trapo seco, se desinflamó recuperando su forma, permitiéndole tragar saliva fresca por primera vez en 2 días, y sus labios partidos, que sangraban de tanta sed, se sellaron mágicamente, regenerándose como si alguien hubiera presionado el botón de deshacer en la computadora de la vida. Las quemaduras de 3er grado que el sol de Sonora le había tatuado en la cara y los brazos desaparecieron sin dejar ni un píxel de rastro, devolviéndole ese color saludable que tenía años atrás, antes de que la vejez le hiciera bullying al cuerpo. Las heridas en las muñecas, donde las cuerdas le habían mordido hasta el hueso, se cerraron solitas, sin dejar cicatriz, como si nunca hubieran existido. Pero, híjole, el milagro más cañón, lo más impresionante, ocurrió dentro de su cabeza. Esas placas amiloides, esa basura que le había fragmentado el disco duro y corrompido sus archivos de memoria durante 2 años, se disolvieron por completo. El Alzheimer, ese virus maldito que le robó su identidad, fue eliminado por el antivirus del cielo, restaurando la configuración de fábrica pero guardando todos los archivos de amor. Doña María abrió los ojos, y por primera vez en años, su visión era 4K, nítida, clarita como el agua de manantial. Se miró las manos y no lo podía creer. La piel estaba lisita, sin manchas, la espalda que cargaba el peso del mundo se enderezó con fuerza, y sus articulaciones, antes oxidadas por la artritis, ahora se movían con la agilidad de una jovencita. ¿Qué me hiciste, mijo?, preguntó con una voz potente y clara, una voz que no usaba hace siglos, con la mente más lúcida que nunca. Carlo, acomodándose la mochila y sonriendo con esa frescura de quien acaba de meter un gol, le contestó. Te hice un reinicio completo del sistema, madrecita, te actualicé el software porque tu conexión Wi-Fi con el jefe nunca se cayó, ni siquiera cuando te dejaron en modo avión aquí en medio de la nada. Luego, su expresión se puso seria, pero llena de paz. Pero checa esto, abue, este upgrade no es nomás para ti, es también para tu hijo Rodrigo, que ahorita anda navegando en la dark web de la culpa, está perdido. Su alma tiene un lag terrible. Al escuchar el nombre de su hijo, el corazón de Doña María dio un vuelco, sintió dolor por la traición, sí, pero increíblemente no había odio, su base de datos estaba limpia de rencor. ¿Dónde está mi muchacho?, preguntó con esa angustia de madre que no se quita ni con milagros. Carlos señaló hacia el horizonte donde el sol empezaba a pintar el cielo y dijo. Está en Guadalajara, abuelita, pero está frito, la culpa se lo está comiendo como un virus troyano, no duerme, no come, Patricia cree que hackearon el sistema y se salieron con la suya, pero Rodrigo está viviendo un infierno porque su firewall moral todavía funciona, todavía tiene conciencia. Doña María sintió una punzada en el pecho, ¿puedo verlo? ¿Puedo hablar con él? Carlos asintió con sus Nike bien plantados en la arena. Tienes que ir, abue, porque tu perdón es la única contraseña que puede desbloquear su redención, y hay otra cosa, Patricia está embarazada, y ese bebé, ese nuevo usuario que viene al mundo, merece nacer en una red segura, con verdad, no sobre una base de mentiras y crímenes. Doña María, sintiéndose fuerte como un roble de 50 años, se levantó de un salto y preguntó, ¿pero cómo me voy, mijo? Estamos lejísimos. Carlos sonrió, señaló el camino de terracería y dijo. No te preocupes por el transporte, ya te pedí un Uber celestial, y en ese momento apareció una camioneta vieja conducida por don Miguel, un señor de 70 años con cara de buena gente que pasaba por ahí de milagro. Doña María, con lágrimas en los ojos, volteó a ver al muchacho de la playera roja y le preguntó, ¿te volveré a ver? Carlos se acercó, le tocó la mejilla y le dijo. Siempre estoy en línea, abuelita, búscame en la nube, me verás cada vez que perdones, cada vez que ames a quien no lo merece, yo siempre estoy conectado con la banda que elige el amor, y así, poco a poco, se fue desvaneciendo como un holograma hasta que solo quedó el amanecer. El viaje de regreso duró 6 horas, tiempo que Doña María usó para procesar su nueva realidad versión 2.0. Cuando la troca la dejó a 2 cuadras de su casa en la colonia Tepeyac, ya estaba atardeciendo.
Doña María caminó por las calles de siempre, pero los vecinos se quedaban con el ojo cuadrado, sacadísimos de onda, porque la viejita que veían pasar con paso firme, espalda recta y mirada brillante no se parecía en nada a la anciana encorvada y perdida que se fue hace 3 días. No manches. Es Doña María, murmuraban persignándose, ¿qué le pasó? Se ve rejuvenecida. Ella solo sonreía, guardando el secreto en su corazón, y les decía al pasar. Me resetearon la vida, hijos, pero no tengo tiempo de explicar, tengo que ir a salvar a mi muchacho. Cuando Doña María llegó a la puerta de su casa en la colonia Tepeyac y tocó suavemente con esos nudillos que ya no dolían, fue Patricia quien abrió, y la expresión en su cara se transformó en un segundo, pasando de la curiosidad al terror absoluto, como si el firewall de su realidad hubiera colapsado al ver a un fantasma en alta definición parado en su umbral. No, no es posible. Tú deberías estar muerta, tartamudeó la mujer, retrocediendo como si hubiera visto al diablo, llevándose las manos al vientre en un gesto instintivo de protección, mientras su cerebro no podía procesar el error del sistema. En ese instante, atraído por el ruido, apareció Rodrigo detrás de su esposa, y cuando sus ojos, inyectados de culpa y falta de sueño, se cruzaron con los de su madre viva, completamente restaurada, con la piel lozana y una energía vibrante que desafiaba toda lógica médica, sus piernas simplemente se desconectaron del servidor. Cayó de rodillas en la entrada, azotando contra el piso, con el rostro descompuesto por el shock, mientras unos sollozos guturales, profundos y dolorosos, brotaban desde el fondo de su alma aqueada por el remordimiento. Mamá, mamá. ¿Estás viva? Dios mío, estás en línea. Yo creí que te había apagado para siempre. Perdóname, por favor, soy una basura, un virus, merezco morir. Debería ser yo el que se pudra en el desierto, gritaba golpeando el suelo. Doña María, con esa agilidad nueva que le regaló el beato de los tenis Nike, se arrodilló frente a él, acunando su cara entre sus manos con una ternura infinita, demostrando que el amor de madre tiene una nube de almacenamiento ilimitado. Te perdono, mi hijo, te perdono porque ese muchacho del desierto me enseñó que el amor es el único programa que no tiene errores, y así como él reinició mi vida, yo reinicio mi amor por ti. Pero escúchame bien, Rodrigo, el perdón borra la culpa del alma, pero no borra las consecuencias del mundo real, hay que formatear la conciencia con la verdad. Lo que siguió esa noche fue una desfragmentación total de la mentira familiar. Patricia, acorralada por el milagro imposible de ver a su suegra rejuvenecida y por la confesión desgarradora de su esposo, colapsó emocionalmente, su sistema operativo de maldad se vino abajo admitiendo su manipulación cruel. Rodrigo, liberado por el perdón de su madre pero sabiendo que tenía que pagar su deuda con la sociedad, hizo la llamada más difícil de su vida, marcó a la policía y confesó todo, aceptando que la única forma de limpiar su historial era enfrentando la justicia humana por intento de homicidio. Mientras los oficiales se lo llevaban esposado, con las torretas iluminando la calle como luces de neón tristes, Doña María le prometió a través de la ventanilla de la patrulla que ella cuidaría del bebé, que ese nuevo usuario llegaría a un mundo libre de malware, conociendo la verdad y el poder del perdón que rompe cualquier ciclo de odio. En los meses siguientes, la leyenda de la anciana que sobrevivió 3 días crucificada en el desierto y regresó con el software mental actualizado se viralizó por todo Guadalajara. Algunos decían que era cuento, pero los que la veían en persona, con esa luz en los ojos y esa vitalidad inexplicable, sabían que ahí hubo mano divina. Doña María dedicó su vida extra a visitar las prisiones, llevando el mensaje de ese niño de la computadora que la salvó, tocando miles de corazones endurecidos. Y aunque Rodrigo pasó años en el bote, encontró una paz genuina entre barrotes, sabiendo que su madre lo había perdonado y que su hijo creció sabiendo que, aunque su papá cometió un error fatal, el amor de su abuela fue el antivirus que salvó a la familia. ¿Y tú? ¿Tendrías el ancho de banda emocional para perdonar una traición así? La historia de Doña María nos enseña que el verdadero milagro no fue que se le curara el cuerpo, sino que su corazón nunca se desconectó del amor.
Cuando la fe es más fuerte que el odio, ahí es donde lo divino hace match con lo humano y cambia el juego. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la venganza y el perdón? ¿Qué botón presionaste? Cuéntame tu historia en los comentarios, y si este relato te movió el piso, compártelo con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para reiniciar el sistema y volver a empezar.